Buenas a todos, esto es A Despertar. Seguimos con esta serie llamada No te metas con Israel, porque no te conviene. No te conviene. Hay una lista de reproducción para que puedan ver los videos, para que los puedan ver en orden. ¿De qué se trata esto? De desmentir esta mentira de que, por ejemplo, una de las tantas mentiras que se cuentan, que los judíos controlan el mundo. Mentira. No controlan el mundo, no. Eh, y que, bueno, que supuestamente la iglesia, entre comillas, ha reemplazado a Israel. Eso es mentira. Nadie reemplazó a Israel y nadie ni nada va a reemplazar a Israel por las promesas de Dios, que Dios es fiel, es verdadero, y como estos herejes no creen en Dios ni en su palabra, obviamente salen con cualquier disparate como esta herejía de la teología del reemplazo. Y tampoco, los judíos no controlan el mundo. Hay muchos judíos sí que están en ciertas posiciones de poder, pero no están en el, en la, en la parte superior de la pirámide, claro que no. Y ya lo vimos, la Biblia mismo. Si viste el video de las profecías, entre otros, mirá los videos, mirá los argumentos, que eso está bueno porque es lo que dice la palabra de Dios. Los judíos no controlan el mundo y la Biblia, y la Biblia lo prueba. Así que bueno, vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento en esta parte de la serie. Ya estamos acercándonos al final de esta serie. No es el último video, pero ya estamos cerquita. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento, ¿no? Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Al judío primeramente, y también al griego. ¿Ven? ¿Ven cómo primero Dios vino para los judíos? Les dije que en un video iba a probar que los gentiles somos menos. Venimos después los gentiles. O sea, todas las naciones que no son Israel. Primero Israel. Primero los judíos. Después venimos nosotros. Los perros. Nosotros somos los perros, ¿sabías? Porque eso fue lo que dijo Jesús. Y ya te lo voy a comprobar. Ya te voy a comprobar que el verdadero Jesucristo, el judío, reconoció a los gentiles como perros. Tal cual. Eso está en la Biblia. Pero bueno, ya lo vamos a comprobar. En este video no, pero en el próximo video sí. Así que estén atentos. Pero fíjense lo que dice acá. Está hablando del Evangelio. El Evangelio que supuestamente no, los judíos ya no. Ya. Acá dice el Evangelio. El Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todo aquel. Sea judío, sea gentil. O sea, los judíos pueden ser salvos, obviamente, porque primero Cristo vino primero para ellos. ¿Ok? Al judío primeramente. Hay versículos, hay partes de la Biblia que mucha gente no quiere leer. Y tenés que leer. Si sos cristiano. Ahora, si no sos cristiano, seguí con tu vida. No sé qué hace gente que no es cristiana agarrando una Biblia y diciendo yo creo en la Biblia. Si no creen en la Biblia, mienten sobre la Biblia. Eso yo no entiendo. Si no crees en algo, ¿para qué estás simulando que crees? ¿No? No tiene lógica. Yo creo en Cristo, yo creo en la Biblia. Mentira, no crees en Cristo, no crees en la Biblia. Porque si fuera así, creerías lo que está escrito y creerías en el verdadero Jesucristo, ¿ok? Y no estarían diciendo muchos falsos cristianos diciendo muchos disparates sobre la escritura, ¿ok? Así que sigamos. ¿Qué más dice la Biblia? Romanos 2, del 5 al 11. Mas por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. A los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra, inmortalidad, vida eterna, pero indignación e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, o sea, no son salvos mediante el Evangelio, no creen en la palabra de Dios, no creen en Dios, no creen en Cristo, ¿ok? Antes obedecen a la injusticia. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente. Otra vez. Primero el judío. O sea, el evangelio primero el judío. El juicio de Dios primero el judío. Cuando vengan los juicios finales. Y también el griego. Primeramente judío. Siempre los judíos están primero. ¿Por qué? Porque son el pueblo elegido de Dios. Y Dios no los rechazó. Y Dios no se deshizo de ellos. Mejor dicho, Dios no se deshizo del pueblo judío. ¿Ok? Pero gloria y honra y paz a todo
pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué dice acá? Al judío primeramente, al judío primeramente, el judío primeramente. Si algo te dice 3 veces, está escrito en la Biblia 3 veces, y presta atención, ¿ok? El judío primeramente, porque no hay acepción de personas para con Dios, ¿ok? Y esto está hablando de la gente perdida. No está hablando de que, mirá, los judíos tuvieron dureza y un corazón no arrepentido, van a pasar por la ira de Dios y ya no hay perdón. Eso no es nada que ver lo que dice acá, nada que ver. Basta de torcer las escrituras, nada que ver. Entonces, si esto supuestamente los judíos no tienen perdón, ¿por qué acá dice versículo 10? Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente. ¿Ven que no entienden español, no entienden la Biblia? Y no entender la Biblia es, la verdad, un claro signo de que no tenés el Espíritu Santo y que no estás salvo. ¿Ok? Así que mucho cuidado. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora vamos al versículo 28 de este mismo capítulo, que es el preferido de estos herejes, que lo sacan de contexto y dicen cualquier cosa. Pero vamos a ver qué dice. Porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, y no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Esto está hablando de salvación. ¡Duh! Está hablando de salvación, no está hablando de la simiente física de Abraham, Isaac y Jacob. Está hablando de salvación. No es por ser judío que vas a ser automáticamente salvo. ¿Se entiende? La circuncisión del corazón. Está diciendo, ustedes judíos, los que no creen en Jesús, no por ser judíos van a ser salvos, sino que tienen que ser salvos por medio de Jesucristo, mediante la circuncisión de la del corazón, del espíritu, no en letra. Después vemos que se presenta el Evangelio, ¿de qué forma? No bajo las obras de la ley, sino creyendo en Cristo, ¿ok? Eso está explicando el tema de salvación. No tiene nada que ver esto con que Dios se deshizo de Israel. ¿Tenés dudas todavía? Anda, lee el capítulo entero. No me venga con, yo leí un solito versículo. No, no. Ignorantes acá, no. Ignorante acá en el canal, no. Acá yo quiero que la gente se instruya en la palabra de Dios. ¿Ok? Lee Romanos 9. Capítulo entero. Romanos 10, capítulo entero. Romanos 11, capítulo entero. Tengo un video entero sobre Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11. Buscá, encontrá. No tiene nada que ver esto con que Dios se haya deshecho de Israel. ¿Ok? Vamos a ver qué sigue diciendo acá, porque muchos paran acá y nos siguen leyendo. Vamos a ver, vamos a continuar en el capítulo 3 de Romanos. ¿Ok? Sigamos leyendo. Versículo 1, Romanos 3, versículo 1, dice: ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, porque ciertamente a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los judíos. Te recuerdo, quien quiera que seas, que esté escuchando, mirando el video, la Biblia es un libro 100% judío. Eso no lo vas a cambiar vos, tus caprichitos de nenito de 10 años, tu soberbia, eso no lo va a cambiar. Tu odio contra Israel no va a cambiar que la Biblia sea un libro 100% judío. Y recordá, si te consideras cristiano, te recuerdo también que Jesucristo es judío. Así que mucho cuidado con meterte con Israel y con decir estas barbaridades. Mucho cuidado. No es broma meterse y pelear en contra de Dios, porque estás peleando en contra de Dios cuando crees herejías y cuando mentís sobre Jesús, mentís sobre la Biblia, mentís sobre las cosas que están escritas en la Biblia. Mucho cuidado, porque es la palabra de Dios. Acá dice, ¿a quiénes les fue confiada la palabra de Dios? A los judíos, así que mucho ojo con meterte con los judíos. Ojo con la palabra de Dios. Te advierto. ¿Querés seguir llorando, pataleando? Seguí, yo te advertí, estás advertido. En el día del juicio final no me digas, no me avisó. Yo te avisé, muy bien te lo avisé. La Biblia también, la Biblia avisó a todos. Versículo 3. ¿Y qué si algunos de ellos no han creído? ¿La incredulidad de ellos hará nula la fe de Dios? En ninguna manera. En ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito,
para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como somos difamados y algunos afirman que decimos, hagamos males para que vengan bienes, la condenación de los cuales es justa? O sea, acá está hablando de, ay no, bueno, somos todos pecadores y Dios perdona. Bueno, hagamos mal, entonces va a venir el bien porque Dios perdona. No está entendiendo nada de lo que es la justicia de Dios, la justificación, nada. Pablo, Romanos empieza, todos los primeros 5 capítulos de Romanos está explicando todo lo que es la justificación de Dios, ya sean gentiles o judíos. ¿Ok? No está hablando que se deshizo de Israel. Y anda Romanos 9, 10 y 11 y ahí aclara plenamente que Dios no se deshizo de Israel. Dios no terminó, no terminó con Israel. Hay un montón de profecías que faltan ser cumplidas. ¿Ok? Mucho cuidado. Versículo 9. Fíjense. Atención. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Los gentiles no somos mejores que los judíos. Porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. Todos pecaron. Eso es lo que explica bien Romanos. Todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Sean judíos, sean gentiles. ¿Ok? Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino, a una se hicieron inútiles. El hombre no vale, no sirve para nada. Acá dice en la Biblia que el ser humano no sirve para nada. Todos se desviaron del camino. ¿Entienden lo que es todos se desviaron de camino? A una se hicieron inútiles. Y todavía quieren confiar en hombres. Ay, yo escuché al pastor tal. El ser humano es un inútil. Eso dice la Biblia. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Mucho ojo. No sea que tengan un concepto errado sobre las personas y piensen que son todos buenitos cuando la Biblia dice que todos pecaron, todos se desviaron del camino, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos los seres humanos. Dejen de exaltar a la humanidad y pónganse a exaltar a Jesucristo, que si no fuese por Él nos vamos al infierno. Los que somos salvos, ¿no? Porque el resto sí se vaya al infierno, si no son salvos. Exalten a Cristo, a su palabra. ¿Qué vienen a exaltar a hombres? Oh, el predicador, el pastor. ¿Qué pastor? Ni pastor. Mi pastor es Jesucristo. A despertar. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Yo no entiendo. Una persona que supuestamente lee la Biblia piensa que ahí existen buenas personas. Yo no entiendo. Hay gente ciega, cuya boca está llena de maldición y de amargura, sus pies prestos para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y el camino de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. Esto es muy importante saberlo a la hora de evangelizar, presentar el evangelio y a la hora de llegar a salvación también. ¿Ok? Tenés que saber que no sos buena persona. Por eso necesitas un rescatista, que es Jesucristo, por así decirlo, en el sentido figurado. Necesitas alguien que te rescate del infierno, porque no sos buena persona. No te estás yendo al cielo en caso de que no estés salvo, ¿ok? Pero bueno, ese detalle muchos lo quieren. No, bueno, pero todos tenemos algo de bueno. Y la Biblia dice lo contrario. Tenemos nada bueno. Versículo 20. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ok? Acá nos está explicando de que mediante la palabra de Dios conocemos qué es pecado y qué no, y eso nos condena. ¿Ok? 21. Mas ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios es manifestada, siendo testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo. O sea, esa ley que había, la ley y los profetas que anunciaron que iba a venir Jesucristo, y está explicando de que después de que vino Jesucristo, después de todo lo que pasó en el libro de los Hechos y
La justicia la justicia de Dios, o sea, en esta dispensación, Dios te va a justificar por la fe de Jesucristo. O sea, la justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo para todos. Todos y sobre todos los que creen. ¿Ok? Eso está explicando. No está explicando de que Israel ya no es más. ¿Entienden? Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron. ¿Qué dice acá? Todos pecaron. Judíos, gentiles, todos pecaron. Todas las personas pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, se están yendo al infierno. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús es el único que te puede redimir, que te puede salvar. ¿Ok? Que te puede justificar. A quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios, para manifestar su justicia en este tiempo, en esta dispensación, en este tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. ¿Ok? Está explicando la justificación, sea judío o gentil, que es Dios mediante Jesucristo el que te justifica, el que te salva. ¿Ok? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Ok? Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. O sea, no hay nada que vos puedas hacer que te lleve al cielo, que te haga salvo y que te pueda mantener limpio. No podés hacer ninguna obra, sino vas a ser justificado, limpio, salvo y te vas a ir al cielo por la fe en Jesucristo. Arrepentimiento y fe en Jesucristo. Está explicando todo eso Pablo. ¿Ok? En este capítulo de Romanos, y en Romanos es introductorio al Evangelio, la epístola a los Romanos. ¿Ok? Versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Ojo acá, que no te tuerzan la palabra de Dios. Acá dice, sí, ¿es Dios solamente de los judíos? No. O sea, no es solo Dios de los judíos, es ciertamente también de los gentiles. O sea, es Dios de los judíos y de los gentiles. De los que se convierten a Él, obviamente. Y por las promesas en el Antiguo Testamento, Dios siempre es Dios de los judíos, ¿ok? El Dios de Jacob, el Dios de Israel, el fuerte de Jacob. Ese es Dios. Así que los judíos sí o sí le pertenecen a Dios. ¿Ok? Eso no quiere decir que sí o sí sean salvos y vayan al cielo. Por eso están escritas estas cosas en Romanos, para saber esa diferencia. Sí, son el pueblo elegido de Dios, sí, pero no quiere decir que sean automáticamente salvos. ¿Ok? Seas judío, seas gentil, seas del país que seas, sin Cristo al infierno. ¿Se entiende? Versículo 30. Porque uno es Dios, ¿uno o tres? Ah, no, es uno Dios. Dios es uno. Acá dice. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe a los de la circuncisión, judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, acá te está diciendo que israelitas también son salvos. Judíos también son salvos, así como gentiles. No importa quién. Si se arrepienten y creen en Jesús, son salvos. ¿Ok? Entonces, ¿invalidamos la ley por la fe? En ninguna manera. Antes bien confirmamos la ley. O sea, la ley tenía un propósito. Eso también, leyendo el libro de Hebreos se entiende un poco más, pero también en Gálatas también. O sea, todo tenía un propósito hasta que llegase la simiente, Jesucristo, hasta que llegase Jesucristo, que él mismo dijo, no vine a aprobar, sino a cumplir. Y no quiso decir que los gentiles tengan que cumplir los mandamientos del Antiguo Testamento, no, dijo a cumplir, o sea, cumplir las profecías, cumplir la ley y los profetas. Por eso ya no hay templo, ¿ok? Él fue el Cordero inmolado, Jesucristo fue el Cordero inmolado para que realmente que quita el pecado del mundo, no como los sacrificios del Antiguo Testamento que solo limpiaban la carne, pero no limpiaban completamente, no redimían. Era ¿cómo se llamaba? Expiación por el pecado, pero no redención. ¿Ok? No es lo mismo redención que expiación. La expiación antes te limpiaba nomás, pero Cristo te redime, te limpia todos los pecados, ¿ok? Te redime de verdad. ¿Se entiende? Bueno, es bastante complejo, pero hay que estudiar la Biblia para eso. Hay que estudiar la Biblia. No hay que hablar de la boca para afuera y hablar sin haber estudiado antes y hablar lo que te dijeron otras personas, repetirlo como loro. No. Con la Biblia no. Así no. Romanos 15. Vamos a ver. O sea que, bueno, ya se entiende, ¿no? Se confirma la ley, se confirma toda la escritura y se continúa. Bueno, Romanos 15. Vamos a ver. Versículo 8 dice: digo pues
que Cristo Jesús, el judío, fue ministro de la circuncisión. ¿Qué está diciendo? Perdón, ¿qué está diciendo acá? Ministro de la circuncisión. Por la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Su palabra, sus promesas. Para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Quiénes son los padres? Ya vimos en otro estudio que los padres son los ancestros, Abraham, Isaac y Jacob. Anda a mi estudio, las profecías, y fíjate. O fíjate en el otro video, no te metas con Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en las profecías, mira esos dos videos. Estudia, abrí tu Biblia a estudiar. No repita lo que te dicen en un short de internet, en un TikTok, en un... Es más, no sé qué hace gente que dice ser cristiana en un TikTok. TikTok es perder tiempo. No sirve. Romanos 15:8 dice, de vuelta, digo pues que Cristo Jesús fue ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. O sea, el primero vino a los judíos. El primero vino a los judíos para confirmar las promesas del Antiguo Testamento. ¿Ok? Las promesas hechas a los padres, o sea, a Abraham, Isaac y Jacob. No podés decir que Israel ya fue, por más que lo hayan rechazado. ¿Ok? Versículo 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. O sea, nosotros tenemos que glorificar a Dios por su misericordia. Él tuvo misericordia a nosotros. ¿Ok? No importa, no tiene nada que ver eso que los judíos lo hayan rechazado, si hay un montón de gentiles que lo rechazaron a Jesucristo también. Y Gálatas, vamos a Gálatas ahora. Gálatas 3 dice: Hermanos, hablo como hombre, dice Pablo. Un pacto, aunque sea de hombre, si fuere confirmado, nadie lo anula o le añade. ¿Van a ser los caprichos de un montón de endemoniados anular el pacto que Dios tiene con Israel? Te hago una pregunta. Los caprichos, las chiquilinadas, la ignorancia de gente perdida, de gente que no está salva, de gente que no cree en Dios, que no cree en su palabra, ¿eso va a anular el pacto que tiene Dios con Israel? Solo Dios hace lo que quiere con sus pactos, ¿ok? No el ser humano, no el hombre. Que quede bien claro eso. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo, porque recordemos que Abraham tenía también otro hijo, Ismael. Solo que la simiente elegida fue mediante Abraham, Isaac, Jacob, y vemos la genealogía después de Jesucristo, que llega hasta Jesucristo, ¿ok? Mucho cuidado. Y esto digo, versículo 17, el pacto antes confirmado por Dios en Cristo, la ley que vino 430 años después, no le anula para invalidar la promesa. ¿Qué dice? No le anula para invalidar la promesa. Dios no se deshizo de nada. Porque si la herencia fuese por la ley, ya no sería por la promesa. Mas Dios la dio a Abraham por la promesa. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley. O sea, antes que viniese la salvación mediante fe, antes era fe y obras. O sea, estaban guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. De manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, o sea, el bautismo espiritual, que viene mediante la salvación por el Evangelio verdadero de Cristo, 1 Corintios 15, del 1 al 4, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En Cristo somos todos hermanos, somos todos un cuerpo, los verdaderos salvos, judíos, gentiles, quien sea, mujer, hombre, somos todos uno en Cristo Jesús. Eso no tiene nada que ver con que ya no existen los judíos, nada que ver. ¿Por qué? Porque acá dice en Cristo Jesús. ¿Vieron qué importantes son estas dos letras? E-N. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No estás en Cristo Jesús, no sos parte de Cristo, ¿ok? Y esto está hablando de salvación. Y está hablando de que los judíos y los gentiles pueden ser salvos. De justificación está hablando, no está deshaciéndose de nada. ¿Se entiende? Es una ignorancia completa de las Escrituras
Y la verdad, francamente, es ser un ignorante total si crees en esta falsa doctrina de la teología del reemplazo. La verdad que es una ignorancia tremenda. Después de todas estas escrituras que están escritas en la Biblia, no puede la gente decir que Dios se deshizo de Israel y ya fue. No, no, no. Pero bueno. 1 Corintios 1. ¿Qué más dice el Nuevo Testamento? 1 Corintios 1, 20-24. Del 20 al 24. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señal, piden milagros. ¿Por qué? Porque toda su historia con Dios fue milagro, 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 señales, maravillas, el mar abriéndose, un hombre peleando contra 800 tipos y le gana solo por el poder de Dios, obviamente. David matando a Goliat, los judíos yendo contra pueblos más fuertes y numerosos que ellos. Milagro y milagro y milagro y milagro, las plagas de Egipto. Por eso los judíos piden señal. Y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los griegos locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Se entiende? Acá en los llamados, la gente salva, nacida de vuelta, redimida, salva por Cristo, así judíos como griegos. Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Acá no dice que la iglesia reemplazó a los judíos, nada que ver. Nada que ver, están torciendo la escritura para sacar una falsa doctrina, como hacen los hijos del diablo. Así que sigamos. Fíjense esto. Segunda Timoteo 2, versículo 7 dice: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Atención. Acuérdate que Jesucristo, de la simiente de David, ¿de qué país era David? ¿De qué raza? Hebreo, judío, israelita. Y Jesucristo también, hebreo, judío, israelita. Acuérdate que Jesucristo, de la simiente de David, o sea, descendiente de David, del rey David, de la tribu de Judá. Judá, ¿quién era? Un hijo de Jacob. ¿Quién era Jacob? Israel. Israel. Jesucristo es de la tribu de Judá, una de las 12 tribus de Israel, así como David. Es una enfermedad pensar que Dios se deshizo de Israel, por favor. Acuérdate que Jesucristo, de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, o sea, el evangelio que Pablo predica, eso quiere decir, por el cual sufro aflicciones, hasta prisiones de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? La gente salva. No, los escogidos son los judíos, porque acá dice, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Los judíos también. Esa debería ser nuestro sentimiento. Tener amor de los escogidos, el pueblo elegido, el pueblo de Dios, Israel, el pueblo escogido, elegido de Dios, Israel, para que ellos también sean salvos. Egoístas que son esta gente que, no, los judíos ya fueron. ¿No querés que sean salvos? Egoísta, nazi, sucio. Qué enfermo pensar así, ¿eh? Que el Señor los reprenda. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ese tiene que ser nuestro deseo, hermanos, hermanas. Orar por Israel, orar por Jerusalén, por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén. Que conozcan más y más judíos a Jesucristo, el Mesías verdadero. Es su Mesías, su Rey. ¿Ok? Así que mucho cuidado. Muchas gracias por llegar hasta acá. Mucho cuidado, no te metas con Israel, te lo voy a decir siempre. Así que bueno, se vendrá creo que un video más sobre esta temática para cerrar con broche de oro, por así decirlo, ¿no? Para sellar y terminar de enterrar para siempre esta herejía de la teología del reemplazo, que es satánica. Así que bueno, estén atentos que yo voy a sacar el próximo video. Y bueno, un abrazo a todos, muchas bendiciones y nos veremos la próxima.